quiero compartir con ustedes el deseo intenso de Dios. ¿Sabe? Hay un deseo intenso en el corazón de Dios. Y he titulado esta meditación, Un deseo intenso. Lucas capítulo 22, verso 14 y verso 16. Y leemos así entonces para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hay un deseo en el corazón de nuestro Salvador. Un deseo intenso. Un deseo de disfrutar dulce comunión con cada uno de nosotros. Me llamó poderosamente este pasaje. Hace un tiempo lo prediqué, quizás con otro énfasis. Pero al revisar este pasaje en otras versiones, y usted lo podrá hacer también cuando tenga tiempo. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana hoy traduce esta expresión de Jesús: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lo traduce de esta manera: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. La Biblia, el lenguaje actual, lo traduce así: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua antes de que yo sufra y muera. ¿Por qué este deseo tan intenso de Jesús? La traducción literal de este pasaje, porque hay una doble palabra que se repite en este pasaje, como nombre en griego es epixumía y como verbo epixumeo, y significa literalmente codiciar. Es uno de los sentimientos más fuertes que existen, pues en un sentido malo fue lo que llevó a la raza humana a la destrucción y a la separación con Dios. Pero en un sentido positivo es el deseo intenso de Dios, de Jesús, de compartir ya las últimas horas antes de ser sacrificado. En el griego hay una redundancia. Esta redundancia se conoce como pleonasmo. Es como cuando decimos, y a veces le chisteamos con nuestros seres queridos, cuando nos dicen, voy a subir arriba o voy a bajar abajo, ¿no? Y entonces siempre les decimos, no, vas a entrar para afuera, ¿no? O cuando venga de regreso. Los cubanos dicen, me vas a llamar para atrás. Y el pleonasmo es una figura retórica que consiste en usar o utilizar palabras de manera innecesaria, porque no añaden nada nuevo. Es como cuando le decimos, cállate la boca. Pues ¿qué más se va a callar? La boca. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos con el propósito de añadir fuerza al mensaje que se está transmitiendo. Cuando Jesús tiene esta expresión aquí en el griego, significa literalmente, con deseo he deseado. En otras palabras, Jesús estaba dando un énfasis especial en ese acto, previo, antes de que Él fuese sacrificado. Eran los últimos momentos con aquellos que la Biblia dice que los amó hasta el fin. ¿Sabe? Nosotros podemos esperar en los matrimonios jóvenes
un enamoramiento y un amor sin precedentes. Y comienzan con un amor, pero terminan a mordiscos al final. No en esta iglesia, porque aquí nos amamos todos. En otras iglesias, en otros matrimonios, pero aquí no. Aquí es amor, no a mordisco. No, eso no pasa. Pero en Juan capítulo 13, verso 1, mire de qué manera el Señor nos narra este episodio tan especial de Jesús con sus discípulos. ¿Sabe por qué? Mientras que nuestras parejas, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos nos cumplen las condiciones, nosotros amamos. Pero ¿qué tal que nos cambian las condiciones? ¿Sabe? La Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero mire cómo amó el Señor a sus discípulos y cómo nos ama el Señor a nosotros. Verso 1, Juan 13. Antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo el Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo nos amó? Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: Dios te amará hasta el fin. ¿Sabe? Porque amamos y seguimos siempre y cuando nuestro pellejo no esté, ¿verdad? Esté allí comprometido. Pero el Señor Jesús nos ama y nos amará hasta el fin. Era el prólogo, era el inicio. ¿Saben lo que es un prólogo? Lo que está al inicio de un libro. Y Jesús en esta expresión, con deseo he deseado. ¿Sabe por qué? Porque se estaba iniciando el capítulo final de la desgracia que había alcanzado la humanidad desde que ésta se había apartado del Señor. Era en nuestra jerga como el inicio de los fuegos artificiales, los fuegos pirotécnicos que anunciaban un evento mayor. Jesús estaba regocijado en su espíritu. Alguien escribió que esta expresión con deseo he deseado es la idea que Jesús, escuche, soñó en ese momento. Es como cuando uno espera algo y lo anhela. Es como que si esto lo hubiese planificado Jesús, y de hecho fue así desde la misma eternidad, con una intensidad que solamente puede compararse a la intensidad de un niño cuando espera un regalo en Navidad. ¿Y qué era eso que había llenado el corazón de Jesús con tanta emoción? Y lo llevó a decir con intensamente deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Jesús desde toda la eternidad, nuestro Padre Celestial desde toda la eternidad, ha anhelado redimir a la humanidad. Ha anhelado proveer y derramar sobre nuestra vida todo lo que dice las Sagradas Escrituras. Jeremías lo decía en unas palabras que son más que elocuentes. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que deseáis. El anhelo de Dios no solamente ha sido darnos lo mejor para nuestra vida, sino es tener comunión eterna con Él. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 nos da cuenta de un Señor que está buscando y anhelando tener comunión con nosotros. ¿Sabías eso?
La Escritura nos dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. No es alguien que está esperando que nosotros respondamos, es más bien alguien que va en la búsqueda de cada hijo y de cada hija y tocando una puerta para invitarlo, para invitarnos. Hija mía, hijo mío, yo quiero tener comunión contigo. ¿Con cuánto amor nos puede invitar Dios, que nos dice que desea anhelar o anhela cenar con nosotros? Para los orientales, la cena era la comida principal del día. ¿Sabía eso? Era más que comer. Era un tiempo de comunión. Era un tiempo de compartir. ¿Sabe? Por eso era que el Señor le decía a los discípulos que no fueran como los fariseos o los escribas, porque ellos anhelaban los primeros puestos en las cenas. Y sabe, cuando había un evento muy especial en las cortes de los reyes, ellos invitaban a sus cortesanos a una cena. De hecho, la Escritura nos dice que hubo alguien que dijo, bienaventurados los que tienen parte en la cena. Lucas capítulo 14, vaya conmigo. Mire lo que dice. Verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Diga conmigo, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La invitación a esta cena es más que un deber, es un privilegio. Y sabe, nosotros tenemos una idea equivocada del significado de la cena, porque creemos que es solamente comer y sabe, no se trata de eso. Ser invitado a la cena del Señor significa disfrutar de la presencia, el beneplácito, la bendición, la gloria, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Ser invitados por Dios es estar adentro y no afuera. Y hoy desafortunadamente muchos han quedado fuera porque sencillamente no le han dado al Señor el lugar que le corresponde. Apocalipsis capítulo 19, verso 9 nos dice que es un privilegio sentarse a las cenas del Señor. Apocalipsis 19, verso 9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados.
La palabra en el griego significa literalmente afortunado. No son afortunados aquellos que se sacan la lotería. No son aquellos afortunados que se pueden casar con alguien que tenga suficientes recursos. Afortunados son aquellos que, oyendo la voz del esposo, aceptan la invitación a sentarse a la cena con él. Jesús dijo: con deseo he deseado comer esta cena con vosotros, le dijo a sus discípulos. ¿Cómo te sientas al comer la cena del Señor? Amós capítulo 3 verso 3 nos dice que debemos ponernos de acuerdo con aquel que vamos caminando en algún camino. La Escritura nos dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La gran pregunta que debemos hacernos en el día de hoy: me he puesto de acuerdo con mi Señor para sentarme con Él a la cena y disfrutar de esto que Él dice con gran intensidad que era el deseo de su corazón? ¿Por qué este deseo tan intenso? ¿Sabe? La Escritura nos dice que Jesús tenía el gozo puesto delante de él y vio a través de los ojos de la fe lo que iba a ser nuestra vida una vez fuésemos redimidos por él. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, escucha esto, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire cómo lo dice esto. La Escritura lo dice de esta manera: el cual por el gozo puesto delante de él. Vamos a ver cómo lo dice la versión viviente. Gloria al Señor. Mire cómo dice: debido al gozo que le esperaba, escuche, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piense en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, y así no se cansarán ni se darán por vencidos. ¿Sabe qué significa esto, amado? Que cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos en esa memorable noche, en esa memorable tarde, cuando estaba participando de la cena pascual, ¿sabe qué? ¿Sabe el anhelo de su corazón? Es que Él, a través de los ojos de la fe, te pudo ver a ti. Te pudo ver a ti, amado hermano, y me pudo ver a mí, redimido, limpiado, sanado, transformado, sentado con Él en un lugar, en una posición de autoridad, en una posición donde nada ni nadie nos podría alcanzar. Jesús pudo ver con antelación que el gozo que le esperaba era mayor que el sufrimiento que iba a padecer. ¿Sabe por qué anheló con esa intensidad esa cena? Porque ese era el capítulo primero
de la redención en todos los seres humanos desde ese momento hasta este día. Jesús pudo ver a través de los ojos de la fe que habríamos de estar sentados en este lugar. Él pudo ver a través de los ojos de la fe nuestra eterna redención, nuestra eterna salvación, nuestra eterna bendición. Él pudo sufrir el oprobio, sufrir la burla, el escarnio, la persecución y el maltrato, porque te vio a ti y me vio a mí. ¿Cómo te sientes al comer la cena del Señor? Hoy necesitamos regocijarnos en ese plan eterno del Señor y ver que hay una provisión de parte de Dios al sentarnos a la cena del Señor. ¿Sabes? Él nos proveyó vida eterna. Él proveyó sanidad para nuestros cuerpos. Él hizo provisión para que todas nuestras necesidades fuesen suplidas. Hoy, al sentarnos a la mesa del Señor, necesitamos recordar que ese deseo que había deseado Jesús al sentarse con sus discípulos era sencillamente el gozo anticipado de todo aquello que lograría al morir Él en la cruz por nuestros pecados. Ese gozo todavía está presente en el cielo. Ese gozo todavía está provisto para nosotros en el día de hoy. Ese gozo nos pertenece por la fe en el amado Hijo de Dios. ¿Sabes? Hoy pudiéramos padecer algún tipo de persecución, algún tipo de necesidad, algún tipo de inconveniencias y molestias familiares, económicas, aún de enfermedad. Pero ¿sabes? Necesitamos recordar que el Señor hizo todo lo necesario para que en un tiempo no muy lejos nosotros podamos vivir plenamente ante la presencia del Señor sin miedo a un mañana. Hoy necesitamos hacer de ese deseo de Jesús el deseo intenso de nuestro corazón de creer que Dios va a terminar lo que comenzó en nosotros, de que Dios va a hacer la provisión de todo lo que nosotros necesitamos, porque si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Cuando todo parecía oscuro, escuche, y los discípulos se escondían, quizás por todo aquello que se avisoraba en el horizonte. Sus enemigos querían destruirlos. Jesús había preparado un aposento alto con contraseñas y cosas que no despertaran la sospecha. Quizás asegurando que ese fuese un tiempo muy especial con sus discípulos. El Señor ha hecho provisión también para tu vida y para mi vida, para que nada en nuestra vida nos falte. Los discípulos quizás estaban agobiados por las amenazas de sus enemigos. Ya Jesús le había dicho que habría de padecer y ser crucificado. Pero en medio de toda esa contradicción, en medio de todas esas dudas y miedos, Jesús se regocijó y les dijo: con deseo he deseado comer esta cena o esta Pascua con ustedes. Porque yo puedo ver, hijos míos, hijitos míos, que a partir del día de hoy comienza un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que ni el infierno lo podrá detener. Un capítulo que habrá de proveerles para ustedes todo lo necesario para que terminen la carrera de manera perfecta y completa. Jesús se pudo regocijar en su espíritu y deseaba que ese capítulo
se iniciara aún en contra de su propia vida. Jesús ha hecho provisión para nosotros, y hoy, al sentarnos a la mesa del Señor, necesitamos recordar que por sus llagas fuimos nosotros curados. Hoy, al sentarnos a la mesa del Señor, necesitamos recordar que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No importa que te puedas caer, no importa que te puedan señalar, pues 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo vuelve a levantar. Hoy necesitamos entender que ese capítulo que abrió Jesús, por poner el gozo delante de Él, lo hizo porque Él te vio a ti, no como eres ahora, sino como serás después. Él te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo en gloria, en una posición de autoridad, en una posición de honor, en una posición de gloria. Hoy necesitamos entender que nuestras realidades no son las que vivimos, ¿sabe? Pues el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca va a pasar. Porque si estás pasando por tribulación, la Biblia dice que esta leve tribulación momentánea, escuche, lo que tú estás pasando hoy es una leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más poderoso peso de gloria. Hay un peso de gloria que cuando se manifieste en tu vida, muchos se asombrarán y dirán: y este no es aquel pobrecito, no más pobre, no más miserable, no más pequeño, hijo del Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Disfruta hoy de los beneficios de la cruz. Pues no somos pequeños, somos grandes en el Señor. El Señor nos ha concedido que seamos reyes, sacerdotes, príncipes, pueblo santo escogido por Dios. Y hoy necesitamos recordar que ese gozo del Señor, al sentarse en la cena con sus discípulos, era un deseo bien justificado. Jesús dice en 2 de Timoteo 1:10: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, escuche, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús esa tarde?